Te despiertas una mañana, tomas tu teléfono, abres la aplicación del banco y no puedes retirar tu dinero, no puedes transferir, no puedes pagar, todo está congelado, no es un error técnico, no es mantenimiento, es el sistema financiero bloqueado, tu dinero sigue ahí, pero ya no es accesible. Ahora déjame hacerte una pregunta incómoda. Si eso pasara mañana, ¿cuánto de tu patrimonio está realmente bajo tu control? Porque aquí hay algo que la mayoría de las personas no quiere enfrentar. No todo lo que crees que es tuyo es realmente tuyo cuando el sistema deja de funcionar. Esto no es teoría. Ya pasó. Pasó en Argentina con el corralito. Pasó en Grecia cuando limitaron los retiros. Pasó en Chipre cuando confiscaron depósitos bancarios. Y cada vez millones de personas descubrieron demasiado tarde que su dinero dependía completamente de un sistema que puede detenerse. Pero aquí viene lo importante. Este video no es sobre miedo, es sobre control. Porque existe una diferencia enorme entre las personas que pierden todo en una crisis financiera y las que salen fortalecidas. Y esa diferencia no es el ingreso, no es la inteligencia, ni siquiera es la experiencia. Es una sola cosa, los activos que poseían antes de que el sistema fallara. Identifiqué 8 activos específicos que históricamente han protegido a las personas cuando el sistema bancario se congela o se vuelve inaccesible. Algunos son simples, algunos son incómodos, y uno de ellos es el más poderoso de todos, pero casi nadie lo está utilizando correctamente. Quédate hasta el final, porque ese último activo puede cambiar completamente tu forma de ver el dinero. Ahora, antes de entrar en la lista, necesito que entiendas algo fundamental. Déjame hacerte una pregunta honesta. ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste verdaderamente seguro financieramente? No más o menos bien, no estable por ahora, sino realmente seguro. Si tienes más de 35 o 40 años, probablemente creciste con una idea muy clara sobre cómo funcionaba el dinero. Estudiar, conseguir un buen empleo, ahorrar, invertir poco a poco y jubilarte tranquilo. Ese era el plan, ese era el contrato. Pero ese contrato cambió, sin avisarte. Hoy vivimos en un sistema donde la inflación reduce tu dinero cada año. Los bancos pueden limitar tu acceso a tu propio capital. Y los gobiernos pueden tomar decisiones que afectan directamente tus ahorros. Y aquí está el problema real. La mayoría de las personas sigue jugando con reglas que ya no existen. Siguen confiando en el banco como si fuera un lugar seguro absoluto. Siguen creyendo que tener dinero en una cuenta es suficiente. Siguen pensando que ahorrar es protección. Pero en un escenario donde el sistema bancario se congela, ahorrar no te protege, te expone. Y aquí es donde aparece el error más peligroso de todos: confundir comodidad con seguridad. Tener tu dinero en el banco es cómodo, es fácil, es automático, pero no necesariamente es seguro, porque cuando todo funciona, parece perfecto. El problema es cuando deja de funcionar, y cuando eso pasa, ya es demasiado tarde para reaccionar. Entonces, si el banco no es suficiente, si el efectivo tradicional tampoco, ¿y si el sistema puede fallar? ¿Qué haces? Aquí es donde entra el concepto más importante de todo este video, lo que llamo un portafolio fuera del sistema. No significa vivir sin bancos, no significa paranoia, significa diversificar tu control, porque en tiempos de incertidumbre hay 2 tipos de activos: los que dependen del sistema y los que funcionan incluso cuando el sistema falla. Tu objetivo es simple: reducir dependencia y aumentar control. Ahora sí, voy a mostrarte los 8 activos que pueden protegerte si el sistema bancario se congela. Voy a empezar desde el menos poderoso hasta el más importante, y algunos de estos pueden sorprenderte. Activo número 8. Efectivo fuera del sistema. Antes de descartarlo, escúchame bien. La mayoría de las personas comete el mismo error con el efectivo. Piensan que tener dinero en el banco es lo mismo que tener efectivo. No lo es. Cuando el sistema bancario se congela, el dinero en tu cuenta deja de ser líquido, se convierte en un número, en una pantalla al que no puedes acceder. El verdadero efectivo es el que está bajo tu control directo. Y aquí es donde muchos se equivocan. No se trata de guardar todo tu dinero en casa. Eso no es estrategia, es riesgo. Se trata de tener una reserva inteligente, distribuida y accesible, una cantidad suficiente para cubrir entre 3 y 6 meses de gastos básicos. Dinero que puedas usar sin depender de ningún intermediario, sin aplicaciones, sin bancos, sin aprobaciones. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en el momento en que el sistema falla, la liquidez se vuelve escasa, las tarjetas dejan de funcionar, las transferencias se detienen,
los cajeros se vacían. Y en ese escenario, quien tiene acceso inmediato a efectivo tiene una ventaja enorme. Puede comprar cuando otros no pueden, puede moverse cuando otros están bloqueados, puede tomar decisiones sin esperar. El efectivo no es para hacerte rico, es para darte tiempo, tiempo para pensar, tiempo para reaccionar, tiempo para no tomar decisiones desesperadas. Y en una crisis, el tiempo es uno de los activos más valiosos que puedes tener. Pero aquí está el punto clave. El efectivo es solo el comienzo, porque tener liquidez sin protección no es suficiente. Por eso el siguiente activo es crítico. Activo número 7. Activos digitales descentralizados. Aquí es donde muchas personas se incomodan, y precisamente por eso es importante entenderlo. Cuando hablamos de activos fuera del sistema bancario, estamos hablando de algo que no dependa de una institución central para existir o para funcionar. Y en ese contexto, los activos digitales descentralizados cumplen un papel único, porque no necesitan un banco para transferirse, no necesitan permiso para moverse, y no pueden ser congelados de la misma forma que una cuenta tradicional. Ahora, esto no significa que sean perfectos, tienen volatilidad, tienen riesgos, y requieren educación, pero ignorarlos completamente es un error, porque en un escenario donde el sistema financiero tradicional se bloquea, la capacidad de mover valor sin intermediarios se vuelve extremadamente poderosa. Personas en países con restricciones bancarias ya han utilizado este tipo de activos para enviar dinero, proteger valor y mantener acceso a su capital cuando los bancos fallan. Y aquí está la clave. No se trata de apostar todo, se trata de asignar una pequeña parte de tu patrimonio a algo que funcione bajo reglas diferentes, algo que no dependa del mismo sistema que estás tratando de diversificar. Porque si todo lo que tienes está dentro del mismo sistema, no estás diversificado, estás concentrado, y eso es exactamente lo que quieres evitar. Ahora, pasemos a un activo que ha demostrado su valor durante siglos. Activo número 6. Metales físicos, especialmente oro y plata. Este no es un concepto nuevo, es antiguo, probado y muchas veces ignorado. Durante miles de años, el oro ha sido utilizado como reserva de valor, no porque alguien lo haya decretado, sino porque las personas lo eligieron una y otra vez. Y en momentos donde las monedas pierden valor o los sistemas financieros se vuelven inestables, los metales físicos tienden a recuperar protagonismo. ¿Por qué? Porque no dependen de promesas, no son un contrato, no son una deuda, no dependen de un sistema digital, son valor en su forma más básica. Y en un escenario donde el acceso al dinero se limita, tener una parte de tu patrimonio en algo físico puede marcar una diferencia enorme. Ahora, hay algo importante que debes entender. No se trata de esconder lingotes en tu casa, se trata de tener una exposición estratégica. Puede ser a través de pequeñas cantidades físicas, almacenadas de forma segura, o incluso combinando con instrumentos que representen ese valor. Pero el principio es el mismo, tener una parte de tu patrimonio fuera del sistema financiero tradicional, porque cuando todo depende de lo mismo, todo cae al mismo tiempo, y cuando tienes algo que se mueve de forma diferente, tienes estabilidad. Ahora, hasta aquí hemos hablado de protección, pero el siguiente activo no solo protege, también genera flujo, y eso cambia completamente el juego. Suscríbete si te gusta el video. Activo número 5. Negocios con flujo en efectivo. Aquí es donde dejamos de hablar solo de protección y empezamos a hablar de supervivencia activa, porque cuando el sistema bancario se congela, no solo importa lo que tienes, importa lo que puedes generar. Un negocio, por pequeño que sea, tiene una ventaja enorme sobre cualquier activo pasivo. Produce dinero en tiempo real. No depende de que un banco te permita retirar, no depende de que el mercado se recupere, no depende de aprobaciones externas, depende de tu capacidad de generar valor, y eso cambia todo. Piensa en esto por un momento. Si mañana no puedes usar tu cuenta bancaria durante una semana, ¿seguirías teniendo ingresos? La mayoría de las personas no. Y ese es el problema. Dependen completamente de una sola fuente, que además depende de un sistema externo. En cambio, un negocio, aunque sea pequeño, te da control. Puede ser algo digital, puede ser un servicio, puede ser algo local. No importa el tamaño, importa la independencia.
Porque en una crisis, los negocios no desaparecen, se adaptan, y quienes tienen la capacidad de generar ingresos fuera del sistema tradicional tienen una ventaja enorme sobre quienes no. Ahora, no necesitas montar una empresa gigante, necesitas algo funcional, algo que pueda generar dinero incluso en condiciones difíciles, porque cuando todo se detiene, el flujo es lo que mantiene todo en movimiento, y eso nos lleva al siguiente activo, que es aún más flexible. Activo número 4. Habilidades que puedes convertir en dinero. Este es uno de los activos más subestimados que existen, y al mismo tiempo, uno de los más poderosos, porque a diferencia de cualquier otro activo, no te lo pueden quitar, no se congela, no se bloquea, no depende de ninguna institución, va contigo. Si sabes hacer algo que otras personas necesitan, tienes una fuente de ingresos potencial en cualquier escenario. Puede ser algo profesional, puede ser algo técnico, puede ser algo creativo, da igual. Lo importante es que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Ahora, aquí hay una idea que cambia completamente la perspectiva. Una habilidad bien desarrollada puede generar ingresos equivalentes a una inversión enorme y sin necesidad de capital inicial, pero la mayoría de las personas no la desarrolla. ¿Por qué? Porque no lo ve como un activo, lo ven como algo secundario, algo opcional, hasta que lo necesitan, y cuando lo necesitan, ya es tarde para empezar desde cero. Por eso este activo es tan importante, porque te da independencia. Si el sistema se bloquea, si el empleo falla, si los ingresos se detienen, tú sigues teniendo la capacidad de generar valor, y en una crisis, esa capacidad vale más que cualquier cuenta bancaria. Ahora, pasemos a un activo que muchas personas tienen. Activo número 3. Cuentas estratégicas fuera del sistema bancario tradicional. Aquí es donde necesitas prestar atención, porque la mayoría de las personas cree que diversificar significa tener varias cuentas en diferentes bancos, pero eso no es diversificación real. Si todos los bancos dependen del mismo sistema, todos pueden fallar al mismo tiempo. La verdadera diversificación es tener acceso a estructuras diferentes, plataformas financieras alternativas, cuentas en distintas jurisdicciones, sistemas que no dependan del mismo control central. Esto no es algo complejo ni exclusivo de grandes inversionistas. Hoy en día existen opciones accesibles que te permiten distribuir tu dinero en diferentes entornos. Y eso reduce el riesgo de quedarte completamente bloqueado, porque el objetivo no es eliminar el sistema bancario, es no depender únicamente de él. Si tienes todo tu dinero en un solo lugar, tienes un solo punto de falla, y eso, en cualquier sistema, es peligroso. Diversificar acceso es tan importante como diversificar activos, porque de nada sirve tener dinero si no puedes usarlo cuando lo necesitas. Ahora, lo que viene a continuación es donde todo se conecta, porque los siguientes dos activos no solo te protegen, te posicionan para salir más fuerte cuando todo lo demás falla. Activo número 2. Inversión automatizada en mercados globales. Puede parecer contradictorio incluir esto en una lista sobre protección ante un congelamiento bancario, pero aquí es donde la mayoría se equivoca. No se trata de evitar el sistema, se trata de no depender de un solo sistema. Los mercados globales funcionan bajo múltiples estructuras, múltiples jurisdicciones y múltiples participantes, y cuando inviertes de forma diversificada, especialmente a través de fondos amplios y de bajo costo, estás distribuyendo tu riesgo en miles de empresas, sectores y economías. Ahora, aquí viene la parte clave. La mayoría de las personas pierde dinero en crisis no porque invierta, sino porque entra en pánico. Venden en el peor momento, se retiran cuando todo cae y se quedan fuera cuando el mercado se recupera. Pero quienes invierten de forma automática y constante hacen exactamente lo contrario. Compran cuando los precios bajan, mantienen su posición cuando hay incertidumbre y participan en la recuperación completa. Eso cambia completamente el resultado. Durante grandes crisis financieras, los mercados han caído con fuerza, pero también se han recuperado con la misma intensidad, y quienes estaban posicionados sin intentar adivinar el momento perfecto, terminaron beneficiándose de ese rebote. Esta estrategia elimina uno de los mayores enemigos financieros, las emociones, porque no tienes que decidir cada vez, no tienes que reaccionar al miedo, no tienes que intentar predecir el futuro, simplemente ejecutas un plan, y eso, en entornos inciertos, es extremadamente poderoso. Pero hay algo aún más importante que cualquier inversión, algo que está por encima de todos los activos que hemos visto. Activo número 1. Tú
específicamente tu educación financiera y tu control sobre el dinero. Este es el activo más poderoso de todos y también el más ignorado, porque todo lo que hemos visto hasta ahora depende de una sola cosa: tu capacidad de entenderlo y usarlo correctamente. Puedes tener efectivo y usarlo mal. Puedes tener inversiones y vender en pánico. Puedes tener oportunidades y no verlas. Sin conocimiento, los activos pierden poder, pero con conocimiento, incluso recursos limitados se convierten en ventaja. Cada error financiero importante tiene la misma raíz. No es falta de dinero, es falta de comprensión. Comprensión de cómo funciona el sistema, de cómo se mueve el dinero, de cómo reaccionar en momentos de presión. Y aquí hay algo clave: la educación financiera no es teoría, es práctica. Es la diferencia entre reaccionar con miedo o actuar con estrategia. Es lo que te permite tomar decisiones cuando otros se paralizan. Y eso, en una crisis, vale más que cualquier inversión, porque mientras otros pierden control, tú lo mantienes. Y cuando mantienes el control, puedes adaptarte, puedes moverte, puedes decidir, puedes aprovechar oportunidades que otros ni siquiera ven. Ese es el verdadero objetivo: no evitar las crisis, sino estar preparado para ellas. Ahora, vamos a aterrizar todo esto, porque la información sin acción no cambia nada. Y el mayor error después de ver algo así es no hacer nada. Así que vamos a hacerlo simple. En las próximas 48 horas, haz esto. Primero, revisa cuánto dinero tienes completamente dependiente del sistema bancario. No cuánto tienes en total, sino cuánto perderías acceso inmediato si todo se congelara. Ese número es tu nivel real de riesgo. Segundo, empieza a construir tu primera capa de protección, una reserva de efectivo accesible, una pequeña exposición a activos fuera del sistema. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas empezar. Ahora, en los próximos 30 días, haz 3 cosas. Número 1. Reduce la concentración. Si todo tu dinero está en un solo lugar, empieza a distribuirlo, no de forma impulsiva, de forma estratégica. Número 2. Identifica una forma de generar ingresos fuera de tu fuente principal. No tiene que ser grande, tiene que ser real, algo que puedas activar si lo necesitas. Número 3. Empieza a aprender, no de forma superficial, de forma intencional. Entiende cómo funcionan los activos que estás usando, entiende los riesgos, entiende las oportunidades, porque eso es lo que te va a permitir tomar mejores decisiones. Y finalmente, esto es lo más importante: no esperes a que pase algo para reaccionar. Las personas que se protegen en una crisis lo hacen antes de que ocurra, no porque sepan exactamente qué va a pasar, sino porque entienden que depender de un solo sistema es un riesgo innecesario. Nunca vas a tener certeza total, pero no la necesitas. Solo necesitas actuar antes de necesitarlo, porque cuando el sistema se detiene, el tiempo se acaba, y las decisiones que no tomaste antes ya no se pueden tomar después. Si llegaste hasta aquí, ya tienes una ventaja enorme sobre la mayoría. Ahora la pregunta es simple: ¿vas a hacer algo con esto o lo vas a olvidar mañana? Suscríbete si te gustó el video, porque aquí no hablamos de teorías, hablamos de prepararte para lo que realmente puede pasar.